Y bueno, pues vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la tercera conferencia, y para nosotros es un honor que el pastor Kelly esté aquí. Hemos coincidido en varios congresos de misiones allí en Estados Unidos, y gracias a Dios que tuvo a bien el aceptar la invitación, y nos da mucho gusto. Pastor Kelly, si quiere pasar a compartirnos. Muchas gracias, Carlos, por traducirnos. Praise the Lord. Good to be in God's house. This is God's house. It's the place where two or more are gathered together in His name. Es un lugar donde dos o tres se reúnen en su nombre, And God is here. y Dios está aquí. Jesus is present. Jesús está presente. It has everything to do with these meetings. Tiene todo que ver con estas juntas. And where Jesus is, Y donde Jesús está, I want to be. yo quiero estar ahí también. Praise God. Alabado sea el Señor. I want to say thank you to Quiero- Brother Carlos Quiero and darle gracias al hermano Carlos, his family su familia, and all that they're doing to put this together. y todo lo que están haciendo para que esto suceda. A lot of work goes into something like Hay this. mucho trabajo se requiere para hacer algo así como esto. We're enjoying the benefits of it. Y estamos nosotros gozando de los beneficios de ello. I appreciate these hard workers. Le doy gracias a Dios por esos trabajadores, Put that good breakfast together por for us por today. ese buen desayuno que nos dieron en la mañana. They worked hard. Thank you. Trabajaron duro y les damos las gracias. Smells like lunch is going to be good too. Y también huele como que si la comida va a estar buena también. Amen. I'm from Grand Junction, Colorado. Soy de Grand Junction, Colorado. It snowed when I left there. Hubo nieve cuando me vine de allá. It ain't snowing here. No está haciendo nieve aquí. My goodness, praise the Lord. Alabado sea el Señor. I pastor a church there, Yo pastoro una iglesia allá and I don't come to you today y vengo a usted hoy. as a missionary. No me acerco a usted como un misionero. I come to you as a pastor. Me les acerco como un pastor. I have been very privileged He sido muy privilegiado. to be in ministry with men like Brother Dean and Brother Darren. He sido muy privilegiado de estar en el ministerio con hombres como Darren y Dean. Through missions, A través de las misiones, God has placed us Dios nos ha puesto together in a wonderful fellowship. juntos en un compañerismo hermoso. Every time Brother Dean speaks, Cada vez que el hermano Dean habla, I appreciate his heart for Mexico. yo aprecio mucho su corazón por México. He burns with a passion for Él, this country. él se quema con una pasión por esta nación. I appreciate that. Y yo aprecio eso. Brother Darren and his family El hermano Darren y su familia have been great friends of myself and my han family sido unos grandes amigos míos y de mi familia for many years por now, muchos años ya. and had a great effect upon my life and ministry. Y han tenido un gran efecto en mi vida y en mi ministerio. So it's an honor to be here with you. Así es que es un honor estar aquí con ustedes. I'm not some big time preacher, No soy un predicador de gran nombre some big time evangelist. o ningún evangelista de gran nombre. Pastor a small church in Colorado. Pastoreo una pequeña iglesia en Colorado. I'm humbled He sido humillado to be able to be a part de poder ser parte of what Jesus Christ is de doing lo que Jesucristo está haciendo across this globe. alrededor de este mundo. And I'm here to tell you Y estoy aquí para decirte that the lie of the devil, que la mentira del diablo, that you got to be big and de successful, que tienes que ser grande y Before you can reach exitoso out. antes de poder alcanzar a alguien, is indeed a lie. en realidad es una mentira. God can use you. Dios te puede usar. However big or small your church is, No importa lo grande o lo pequeño que sea tu however iglesia. big the budget is, No importa qué tan grandes sean las finanzas however small the budget is, o tan pequeñas sean. if God can find a pastor Si Dios puede encontrar a un that he pastor can speak to, a cual Él le puede hablar, he'll bring missions into the heart of that church. Él va a traer misiones en el corazón de esa iglesia. Because missions is the heart of God. Porque las misiones son el corazón de Dios. If you draw close to Si God, tú te acercas a Dios, missions will quickly become las evident misiones entonces se van a hacer evidentes in his heart. en el corazón de Él. Many years ago, Muchos años atrás, I was a children's pastor. yo fui un pastor de niños. Children's ministry is El very precious to me. El ministerio de los niños es algo precioso para mí.
I was very blessed to go to those feeding centers yesterday. Fui muy bendecido el ir a los desayunadores See ayer. that ministry to children, that's precious. Ver ese ministerio de niños tan precioso. But I reached a place in my ministry of great crisis. Pero llegué yo a un lugar en mi ministerio de gran crisis. Things had happened to bring a lot of hurt. Cosas que sucedieron que trajeron mucho dolor. And I reached a place I had just lost all confidence Y llegué a un lugar donde había perdido toda confianza. in the direction I was going. Y en la dirección en la que iba. And I went out to a place Entonces llegué a un lugar that I had found in the mountains years ago, un lugar que encontré en las montañas and hace I tiempo sat atrás down to pray. y me senté a orar And I asked the Lord, y le pedí al Señor, I said, Lord, I've watched politics, le dije, Señor, he visto políticas, games being played in the church. juegos en la iglesia, I've watched what men have done to your church. he visto lo que el hombre le ha hecho a tu I iglesia. don't want anything to do with it. Yo no quiero nada con eso. I love you. Te amo a ti, I want what you're doing. quiero hacer lo que tú estás haciendo, But I'm confused. pero estoy confundido. And I asked you, Lord, what is your church? Y le dije, Señor, ¿cuál es tu iglesia? One answer came back. Y una respuesta Jesus regresó, Christ. Jesucristo. I said, I understand that, Lord, but Y- what is your Y church? le dije, entiendo eso, Señor, pero ¿cuál es tu iglesia? He said, Jesus Christ. Dijo, Jesucristo. I understood that doctrinally, Y yo entendí eso doctrinalmente, but I had no idea what it meant. pero no tenía ninguna idea de qué significaba. Out of that experience De esa experiencia, in praying and seeking God, orando y buscando el rostro de our Dios, church was born. nuestra iglesia nació. And we birthed that church with the thought Y empezamos esa iglesia con este pensamiento, that we didn't just want to be a religious club. que no queríamos ser un club religioso, We wanted to reach out. queríamos alcanzar. And so we began to reach into children's Entonces ministry. empezamos con los niños. It's what I knew, Es lo que yo sabía and hacer it's what we did. y es lo que hicimos. Very first thing we did was a large children's crusade. Lo primero que hicimos fue una cruzada grande de niños. We rented buses, brought children in from all over the valley. Rentamos a camiones y trajimos a muchos niños del valle. And out of that, a children's ministry and a bus ministry was birthed. Y de eso nació un ministerio de niños y un ministerio de camiones. But as I began to get closer to the Lord, Y mientras yo me acercaba más al I Señor, was acquainted with this school of Christ. llegué al conocimiento de la escuela de Cristo. And that's where I learned Y ahí es donde what aprendí God was trying to tell me on that rock that lo que day. Dios me estaba tratando de decir sobre esa piedra ese día. The church is La iglesia es the body of el Christ cuerpo de Cristo on this earth. en esta tierra. And we have the cure Y tenemos la cura for the greatest cancer para el cáncer más grande, that has ever plagued the human race. el cáncer más grande que ha estado en la raza humana. We get to work for the one Nosotros tenemos el privilegio de trabajar para that aquel spoke the worlds into existence. que habló los mundos a existencia. He spoke and there was light. Él habló y hubo luz. He spoke and there was creation. Habló y hubo creación. And then he gave his son, Y después entregó a su Hijo, who is his word. el cual es su palabra, And we are the body of that y son. nosotros somos el cuerpo de ese Hijo. And that son Y ese Hijo is the answer es la for the respuesta whole world. para todo el mundo. That's not narrow-minded. Eso no es una It's forma a de fact. pensar, una forma de pensar pequeña, es algo verdadero, un hecho. Glory to God. Gloria a Dios. We began to work in ministries of various kinds. Empezamos a trabajar en diferentes ministerios. And our children's ministry heard El ministerio de niños about a bread ministry in Armenia. el ministerio de niños escuchó de un ministerio de pan en Armenia. Our children's pastor, my brother, Mi hermano, el pastor de los niños, he began to work in that ministry by raising money. empezó a trabajar en ese ministerio levantando fondos. The children would bring in an offering, Los niños traían una ofrenda, some of it 15, 20 cents. unos 50 a 15 centavos. And they would put it in to buy bread for the bread ministry. Y los ponían para el ministerio de del pan. At that time, 17 cents would buy a loaf of bread. En aquel tiempo, 17 centavos americanos compraban una barra de pan. It would feed a widow for 2 days. Podían alimentar a una viuda por 2 días. Those children would bring their offering in every week. Esos niños traían su ofrenda a cada semana. Our poor bookkeeper was keeping track of every penny. Nuestra tesorera tenía historia de cada penny, cada centavo. So as the offering began to build, Y mientras la ofrenda crecía, it reached a sum that we were wanting to send it.
llegó a un monto que queríamos enviar. And God spoke to my heart and told me I need to go. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, tienes que ir. As the pastor, you need to go. Como pastor, tú tienes que ir allá. One thing I've learned is God has to put missions in the heart of the pastor. Una cosa que yo aprendí es de que Dios tiene que poner a las misiones en el It doesn't corazón del begin from the pastor. down up. No empieza de abajo para arriba, It begins from the top down. empieza de arriba para And I abajo. went to Armenia Fui a Armenia with that offering those children had raised. con esa ofrenda que los niños levantaron And I gave it to Sister Veronica there. y se la di a la hermana Verónica en aquel lugar. And I told her where it came Y from. le dije de dónde vino. And on that trip, I asked the Lord, Y en ese viaje le dije al Señor, God, let me feel what you feel. le dije, déjame sentir Let lo que me tú see what sientes, you see. déjame ver lo que tú ves, Let me have a heart like you have for déjame these tener un people. corazón como el tuyo por esta gente. And I remember He broke me. Y recordé que me quebrantó. And as I came home, I couldn't stop weeping Y cuando llegué a casa no paré de orar, for what I de felt in my llorar, heart. por lo que sentí en mi corazón. I got up that Sunday and I preached Me levanté ese domingo y prediqué on the 5 loaves and the 2 fishes. acerca de los 5 panes y 2 That pescados. Jesus took that little boy's lunch. Que Jesús tomó el lonche de Multiplied ese it. niño y lo multiplicó. And the Spirit of God moved in that Y el service. Espíritu de Dios se movió en ese servicio. And Jesus, one more time, Y una vez más Jesús took those little children's offerings tomó esas ofrendas de los niños and created a move in our church y creó un movimiento en nuestra that iglesia has done nothing but grow que ha since today. hecho nada más que crecer hasta hoy. They gave a great offering. Dieron gran ofrenda They pledged monthly support. y hicieron promesas mensuales. And since then, Y desde entonces I've preached in many countries he around the he world. predicado en a varios países alrededor del We've mundo. helped build churches in different places. Hemos ayudado a levantar iglesias en diferentes lugares. We exist in a borrowed church ourselves. Nosotros existimos en una iglesia prestada, But that church would rather build a church for someone else. pero esa iglesia prefiere construir una iglesia propia en otro lugar. I'm blessed to be a part of a people like that. Estoy bendecido de ser parte de un pueblo así. And I just tell you, Y yo le puedo decir, if the Holy Ghost si el Espíritu Santo can speak to your heart puede hablar a tu corazón about His heart acerca del corazón of de Él, missions, de misiones, it'll change your church va forever. a cambiar tu iglesia para siempre. We now have many ministries that Ahora have tenemos muchos come out of ministerios a missions que han mindset. salido de un But pensamiento are misionero. They're local ministries now. Son ministerios locales ahora. I have a couple in my church Tengo una pareja en mi iglesia that preach in the rest homes in Grand Junction. que predican en los asilios ahí en Grand Junction donde vivo. A very neglected ministry by the churches there. Un ministerio muy rechazado por las iglesias alrededor. Rest homes are now calling them, Asilios ahora los están llamando. begging them to come. Asilos los están llamando ahora pidiéndoles que vengan. Some 45 services a month Tenemos como 45 servicios al mes are being held in those rest que se homes. llevan en esos asilos. Children's ministry and youth ministry El ministerio de niños y de jóvenes is growing and reaching more está and more. creciendo y alcanzando más y We're más. seeing a move of God. Vemos el movimiento de Dios. I don't say that arrogantly. Y no digo eso con arrogancia, I say that humble. lo digo con humildad, That God would use us. de que Dios nos puede usar, That we get to be a part of de something que like podemos this. ser parte de algo así. We've been called. Hemos sido llamados, You've been called usted ha sido to be a llamado part of the greatest thing para ser parte de la cosa más that grande has ever been on planet Earth. que ha sucedido en el planeta We've Tierra. been called to be a part of Christ. Hemos sido llamados a ser parte de Cristo. I was thinking about what Brother Dean was saying this Estaba morning. pensando en lo que el hermano Dean predicaba esta About how Jonah mañana got in that boat. acerca de cómo Jonás subió al barco. If you look on a map where he went to, Y si tú te fijas en un mapa de dónde fue or at él, least was headed o to, hacia donde él iba por lo menos, it's the polar opposite of where he should have went. es totalmente lo opuesto a donde él debió haber ido. Nineveh was that way, Nínive iba para allá and Jonah went that way. y Jonás fue para allá. Completely the opposite direction. Completamente la dirección equivocada, And I thought opuesta. about the churches Y pensé en las iglesias, that have been blessed with this great gospel, iglesias que han sido bendecidas con este gran evangelio, that have done much the same que thing, han hecho casi lo mismo have been guilty of the same y thing. culpables de lo mismo. In one direction is the harvest, En una dirección está la the cosecha, heart of God, el corazón de Dios, people willing to hear, gente dispuesta a and their escuchar, lives be changed. vidas cambiadas.
personas. But in the other direction is Y en la selfishness. otra dirección está el egoísmo. I've watched in my country He visto yo en mi nación as selfishness has prevailed in the church. cómo es que el egoísmo ha vencido en las iglesias. What makes people more comfortable is more important than the winning of souls. Lo que nos hace ponernos más a gusto, más cómodos, es más importante que ganar almas. It's the opposite direction Es la dirección opuesta of the heart of God. del corazón de Dios. I remembered a statistic I heard Recuerdo de una estadística que that escuché, in my country, que en mi nación, in the church world, en el mundo de la iglesia, more money is spent on dog food dice que hay más dinero que se gasta en comida para perros than given to mission. que se da de darse a las misiones. We went in the wrong direction Nos fuimos en la dirección equivocada. because the harvest is here. Dice, porque la cosecha está aquí. And if we'll draw nigh unto God again, Y si nos acercamos a Dios otra we'll vez, draw nigh to the harvest. nos vamos a acercar a la cosecha. I was standing on the island of Corregidor. Estaba yo en la isla de Corregidor It was a couple of years ago, hace unos años atrás. and I was there with a missionary. Estuve ahí In con the un Philippines. misionero en los Filipinas. And we were looking at that war-torn country, Y estamos viendo ese país destruido, the por craters las from the guerras. bombs from World War II are still there. viendo los hoyos de las bombas que estaban ahí en esa tierra. We were standing in the place that General Douglas MacArthur Y estábamos ahí en un lugar donde un general llamado Douglas MacArthur, said, I will return. que dijo, regresaré. And the missionary said to me, Y el misionero me dijo a mí, he said, at the end of World War II, dijo, al final de la Segunda Guerra Mundial, when the Japanese surrendered, cuando los japoneses se rindieron, Douglas MacArthur said to the church, el Douglas MacArthur le dijo a la iglesia, to the church in America, que a la iglesia de América, give me 200 missionaries le dijo, dame 200 to the misioneros country of Japan, a la nación de Japón and I'll give you a Christian Japan. y te daré un Japón They are cristiano. ready for the gospel. Están listos para el evangelio. The church sent 2. La iglesia envió a 2. Such hatred Tanto odio had developed through that war se desarrolló en esa for the guerra people of Japan por la gente de Japón, that God's own people que el propio pueblo de Dios didn't believe no creyó that Japan could be que saved. Japón podía ser salvo. I believe a religious hatred Yo creo que el odio has religioso filled the church, ha llenado a la iglesia, much like it filled Jonah. así como llenó a Jonás. They can't be saved. No pueden ser salvos. Evil's waxing worse and worse. La maldad está creciendo más y They más. can't be affected by No, the no gospel. pueden ser afectados And por it el creates an evangelio. us and them. Y entonces crea un ellos y nosotros. But the gospel Pero el evangelio is the power of es el God poder de Dios unto salvation. hacia la salvación. It is not my ability to No, preach. no es mi habilidad de It's predicar. not your ability No to es preach. tu habilidad de It's our predicar. ability to study. No es la habilidad de estudiar. It's the anointing of the Es Holy la Ghost unción del Espíritu that brings Santo power of the que trae el gospel poder del that evangelio, changes the que lives cambia las vidas of men and de women. los hombres y mujeres. He can save the lost. Él puede salvar al He perdido. can change bad men and Puede, make them good. puede cambiar a un hombre malo y hacerlo bueno. He can turn the cartels of Mazatlan Puede around. cambiar a los carteles de He Mazatlán. can change Mexico. Puede cambiar a México And he can change the y world. puede cambiar al mundo. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. I felt moved to preach to you a message Me sentí conmovido a predicarle un mensaje that God gave me que Dios me dio earlier this year on Mother's Day. en el Día de las Madres. I feel impressed for God speaking to us. Me siento impresionado de que Dios nos habla, That God's not interested in the big names of religion. de que Dios no está interesado en los nombres grandes de la He's interested in religión. ordinary people Él está interesado en gente ordinaria, like you and me. como usted y como yo. Ordinary pastors. Pastores ordinarios, Churches big and small. de iglesias grandes y Those are the pequeñas. people Esas son las That gentes God uses que Dios usa to reach a harvest para field. alcanzar a una cosecha. This message Este mensaje is about one little mother habla de una madre, whose prayer and vow la cual su promesa y su oración changed the course of an cambió, entire nation. cambió el curso de una nación. Go with me in your word in the Bible to 1 Samuel chapter 1, Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1. and we're going to read the first 11 verses. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Primera de Samuel, capítulo 1. La palabra del Señor ya bendecida dice así en Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 11.
Hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Versículo 2. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. I want to draw your attention to those words in verse 10 and 11. Quiero enfocar su atención en las palabras del versículo 11, 10 y 11. She was in bitterness of soul Ella con amargura de alma and prayed unto the Lord lloró abundantemente a Jehová, and wept sore, oraba a Jehová and she vowed a vow. e hizo voto. Let's pray and ask God to help us. Father, I Oremos, love you. pidamos ayuda And al I thank you Señor. so much, Lord Padre, te amo y Jesus. te doy gracias, Señor God, for your Jesús, great anointing. por tu grande unción, For it's for one call and purpose, porque es para un to propósito win a lost world. de ganar un mundo perdido. Receive glory here today, Recibe Lord. gloria en este día, Señor. Receive a bountiful harvest. Recibe una cosecha grande. Jesus, anoint me to preach. Jesús, úngeme para predicar. Anoint our hearts to receive. Y en nuestros corazones, our unge nuestros ears to hear. corazones para recibir y nuestros oídos para In escuchar. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to say I appreciate my interpreter. Estoy agradecido por mi intérprete. I will have preached once. Solamente he predicado una vez. He has preached 3 times. Él ha predicado 3 veces. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. What you're reading here in this passage of Scripture Lo que usted está leyendo aquí en este pasaje de is one of the Escritura greatest turning moments es uno de los puntos que cambian in Israel's history. la historia de Israel. The prayer and vow of one little woman La oración y la promesa de una pequeña mujer changed the course of the Cam- entire nation. cambió la corriente de una entera nación. I want to talk to you today Quiero hablarle en este día about engaging acerca de involucrarse, the course of things. de involucrarse en la corriente de las cosas, Engaging the course of things. involucrarse en la corriente de las The cosas. books of 1st and 2nd Samuel Los libros de la primera y segunda de Samuel are placed right after the time of the judges. están justamente después del tiempo de los jueces. The book of Judges tells El us libro de los jueces nos dice of Israel sinning and repentance. acerca de cómo Israel Sinning again and repenting again. pecaba y se arrepentía, pecaba y se arrepentía. Because of their sinning, Por su pecado, their enemies moved in sus around them. enemigos entraban alrededor de ellos In many instances ruled over them y en muchos instantes reinaban sobre until ellos they would repent. hasta que se arrepentían. God would send judges to deliver them. Dios enviaba entonces jueces para liberarlos. The book of Ruth is between Judges and Samuel, Y el libro de Ruth está en But medio de jueces y but Samuel is placed in the timing of the judges. y está puesto en el tiempo de los jueces. But according to Acts chapter 13, Ahora,
Ahora, de acuerdo a Hechos capítulo the 13, changing of the time el cambio de los tiempos from Judges to the time of Samuel de jueces al tiempo de Samuel, was a major change in the course of hubo Israel. un gran cambio en la historia de Israel. Acts 13 and 20 says, Hechos 13:20 nos and dice after that he gave unto them judges de que después de eso les dio jueces about the space of 450 en un years espacio de 450 until años Samuel the prophet. hasta Samuel el profeta. By the time you get to the book of 1 Samuel, En el tiempo cuando tú llegas al libro de Samuel, the spiritual condition of Israel La is at espi- one of the lowest points. la condición espiritual de Israel es una de las más bajas. We read there Leemos ahí that there was no open vision, que no había visión, that the word of God was precious, que la palabra de Dios era preciosa, not precious to the people. no preciosa It al was pueblo, rare. que era, It means it was rare. quiere decir que era rara la palabra de We Dios. read that the lamp of God Leímos que la lámpara de Dios, had gone out in the temple where the Ark of the la Covenant lámpara was. de Dios se había quitado del templo donde estaba el arca. Keeping that lamp lit Manteniendo esa lámpara prendida was a continual duty of the priesthood. era el trabajo continuo del sacerdote. We read where Eli the priest Leemos donde Elías, el Was- sacerdote, was going blind. Elías, el sacerdote, estaba volviendo ciego. We read where his two sons, Leemos donde sus dos hijos, Hophni and Phinehas, Ofni y Finés, were there guilty of terrible corruption in the estaban house ahí of God. culpables de gran corrupción de la casa de Dios. It wouldn't be too far into the book of 1 Samuel Y no era muy después, en el libro de Primera de Samuel, where the Philistines would defeat Israel. antes de que los filisteos entraran a derrotar a Israel. And they would take the very Ark of the Covenant. Y ellos tomaron la arca del pacto. What I'm saying to you ¿Qué es lo que le estoy diciendo? is that the current course of things Es de que la corriente de las cosas Israel en Israel was going in the wrong iban direction. en la dirección equivocada. They needed revival. Necesitaban avivamiento. They needed a move of God. Necesitaban que Dios se They needed moviera, a man of God. que un hombre de Dios. And it's upon this scene Y es en esta escena that the prophet Samuel is introduced. donde el profeta Samuel es A introducido. man who many commentators say Un hombre que muchos comentadores dicen affected Israel only second to Moses. que afectó a Israel solamente en segundo lugar a Moisés. But the story of Samuel Ahora, la historia de Samuel begins with one little mom. empezó con una pequeña madre. Somebody that seems almost insignificant. Alguien que parece ser insignificante. But she had come to the place in her Pero ella life llegó al punto de su vida that she just couldn't abide the current course of que things ella ya no aguantó la corriente de las cosas de in her Israel own life. en su propia vida. The Bible said that the Lord had restrained her from La childbearing. Biblia dice que Dios no le permitía tener hijos, He was the one that had shut up her womb. que Él es el que cerró su vientre. But her prayer to the Lord changed Pero, that very pero thing. su oración al Señor cambió The eso. Lord remembered her, El Señor la recordó, gave her the child le dio al hijo, that would change a nation. el cual iba a cambiar una nación. Think of it. Piensa en ello. This woman's persistent La- and desperate prayer, La oración persistente y desesperada de esta mujer and then her vow, y después su was the promesa very thing that turned the tide fue lo que cambió la of a corriente spiritually dead nation. de una nación que estaba muerta espiritualmente. Hannah could have accepted things the way they were. Ana pudo haber aceptado las cosas tal y como estaban. She could have just left it there. Pudo haber dicho, así está bien. She would have lived her life, Pudo haber vivido su vida not having any children. sin tener hijos. Things would have just continued on the way Las they cosas were. hubieran continuado tal y como iban. The fact was that God had shut up her womb, El hecho era que Dios cerró su vientre. gave her no children. No le dio hijos. There was nothing she could do about No había that. nada que ella pudo haber hecho al respecto. There was no way to move around that. No había forma de sacarle vuelta a eso. She was barren, Ella no podía tener hijos and it was physically impossible y era físicamente imposible for her to have a child. de que ella tuviera hijos. But her prayer Pero su and her oración vow before God y su promesa ante changed Dios the course of things cambió la corriente de las that cosas. she couldn't change herself. Las cosas que ella no podía cambiar. Only her travail Solamente su clamor that came out of her bitterness of soul. que salió de su amargura del Changed the alma course of fue lo que things. cambió la corriente de las The cosas. Bible said in verse 10 of our text La Biblia dice, el versículo 10 de este texto, that she was in bitterness of que soul ella estaba en amargura de alma and prayed unto the
Lord y oraba al Señor and wept sore. y clamó amargamente. The Amplified Version says it this way. Una versión amplificada lo dice de esta manera. And Hannah was in distress of soul, Y dice que Ana estaba en depresión de alma, praying to the Lord orando al Señor and weeping bitterly. y llorando amargamente. How many have been there? ¿Cuántos han estado ahí? You've wept bitterly. Que han llorado You've amargamente, sought God for some que han things. buscado el rostro de Dios You've por been to ciertas distress of cosas, soul. con un alma deprimida. If you're in ministry Si tú estás en el and ministerio you're serious about the work y of God, estás serio acerca de la obra de Dios, you will reach this place. vas a llegar a este lugar. It's a necessary place. Es un lugar It's a necesario. place that God works. Es un lugar donde Dios obra Begins a great work. y empieza una gran obra. But what we read in verse 10 Pero lo que leemos en el versículo is 10 not enough. no es suficiente. It's not enough just to weep bitterly. No es suficiente el llorar It's amargamente. not enough just to be bitter in soul. No es suficientemente tener amargura de alma. When you move to verse 11, Cuando tú vas al versículo this 11, precious little woman of God esta mujer preciosa de has Dios moved from weeping bitterly, se va de llorar amargamente and she vows a vow. y pasa a hacer una promesa. She gives it all to God. Se lo da todo a Dios. She engages the course of faith. Ella agarra en la corriente de las She's moved cosas. from being bitter. Se mueve de ser de ser deprimida, Not a bad bitterness, no de una amargura but she was negativa, in distress of soul. pero tenía una alma deprimida. She's moved from just weeping over it Se movió de solamente llorar al to respecto vowing the vow. a hacer una promesa. She's engaged the course of things. Entonces ella agarra la corriente de las cosas. Every time we come together Cada vez que nos unimos in meetings where missions en prevail, juntas donde hablamos de misiones, God deals with the hearts of Dios people. trata con los corazones de la gente. There's a great weeping that takes place. Hay una gran amargura, un gran lloro a que great crying inicia, out for the country. un gran clamor por la nación. I remember one video I watched Recuerdo una vez un video que of the miré graduation service de un servicio de graduación of the School of Christ. de la Escuela de Cristo. And as the Spirit of God moved Y across that crowd, mientras el Espíritu de Dios se movía en esa gente, young men and women were weeping before God, jóvenes, mujeres y hombres estaban llorando delante de Dios, weeping for their nation. llorando por sus naciones. One young man, there was a map on the back wall, Un joven tenía un mapa atrás en la pared and he laid his hands on his country, y él puso sus manos sobre su and he nación began to weep y bitterly. empezó a llorar amargamente. He wasn't satisfied No with the estaba course of things. satisfecho con la He la was- corriente he was seeking God de for cómo an iban las answer. cosas. Él estaba buscando una respuesta de Dios. That's always where a burden begins. Y ahí es siempre donde empieza una carga. Everybody wants to know, Todos quieren saber how do we do missions? cómo hacemos misiones, How do we reach out? cómo alcanzamos a la And gente. many in America, Y muchos en América they want a book. quieren un libro. Step 1, 2, and 3. Paso número 1, 2 y 3. But friends, you're not going to find Pero missions mi in a amigo, book. no vas a encontrar misiones en un You know libro. why? ¿Sabes por qué? Because you can't box this God Porque up. no puedes poner a este Dios en una You caja. can't confine him to a little set of rules. No puedes ponerlo en una lista de reglas. Missions begin Las misiones empiezan with that weeping before God. con ese clamor a Dios. When God can deal with our hearts Cuando Dios puede tratar con nuestros and let us corazones feel what He y feels dejarnos sentir lo que Él siente and see what He sees. y ver lo que Él ve. The Bible said she wept this way. La Biblia dice que ella lloró de esta manera, But the next verse pero el próximo versículo is where action begins to take es donde place. empieza la acción. She vows the vow. Ella hizo voto. Glory to God. Gloria a Dios. Thank God for the weeping. Gracias a Dios por el Thank God clamor. for the burden. Gracias a Dios por la But carga. at some point, Pero en un punto we got to rise up tenemos que head out levantarnos, that door salir de esa puerta and take it to the people. y llevárselo a la We gente. must engage the course of things. Tenemos que entonces agarrar la corriente de las cosas. There's a course of this world. Hay una corriente de este mundo. There's a course of hell. Hay una corriente que te lleva al It's much like a infierno. river current. Es como una corriente de un It río moves along. que se mueve. As long as you flow with it, Mientras tú fluyas you'll ahí, never find much of a problem. nunca vas a encontrar un As problema. long as you just float along with the Mientras tú current. simplemente te dejes llevar por la corriente, Even in religion, aún en la the religión, religious current, la corriente religiosa, there's not a lot of problem. no hay problema. But when you stand up Pero and cuando tú engage te that paras current,
Cuando tú te paras en contra de esa corriente, you'll face the wrath of the river. entonces te encuentras con la ira del río. When I was a boy, Cuando yo era niño, my brother and I mi hermano y were yo being taught how to swim by my father. nos enseñaba a nadar. Mi padre nos estaba enseñando a nadar. And he didn't teach us Y no nos enseñó, to swim in a lake or a pool. no nos enseñó a nadar en una alberca o en un lago. He taught us in the river. Nos enseñó en el río. Young kids were getting killed Niños estaban siendo, morían los because niños. they would fall in the canal or the river. Los niños morían porque caían en el río o en And un they knew how to canal. swim, Sabían nadar, but they didn't know how to swim in a current. pero no sabían nadar en una corriente. Whole different world in a current. Es un mundo diferente nadar en una corriente. And my father taught Mi us. padre nos enseñó. He said, you don't just swim here like you swim in a pool. Él dijo, no nadas aquí como nadas en una He said, corriente. you respect the current. Respetas la If you're corriente. going to go across the current, Si vas a cruzar la he corriente, said, you're not going to swim straight across. no vas a nadar así He said, derecho. you get in here Te paras aquí and you get out way down there. y cruzas así. You float along with the Te current. vas con la corriente. He said, sometimes, Él dijo, hay if veces, you know how to float, si sabes flotar, he said, you'll expend less effort vas a hacer menos esfuerzo swimming in a river a nadar en un río than you do in a lake. que en un lago. I found that to be true. Y me di cuenta que era verdad. But he said, if you turn around and fight the Y él current, dijo, pero si te volteas y tratas de pelear la corriente, you will in just a few en moments unos momentos spend all of your energy, vas a gastar toda tu energía and that's where people get killed. y ahí es donde la gente muere. Such is the course of things. Igual es la corriente de las cosas. Such is the way of the world. Igual es la corriente del mundo. If we'll just move along with the Si current, nos vamos junto con la corriente, we don't have much problem. no hay problema. We can have church. Podemos tener We can iglesia, have religion. podemos tener We religión, can have programs. podemos tener programas, We can even have crowds. podemos aún tener a mucha gente. But when you as a pastor, Pero tú como pastor, as a worker of God, como un obrero de Dios, stand up in your te community paras en tu comunidad and you stand up in this y world te paras en este and mundo you say, I will not abide the course y of dices, things. yo no voy a estar en la corriente de las You'll cosas. face the wrath of the Te vas a river. encontrar con la ira del río. We can't do that in and of ourselves. No podemos hacer eso por nosotros But mismos. God by His Pero Spirit Dios, por su Espíritu, gives us nos da the power of el God poder de Dios to engage the course of para things. venir en contra de la corriente de las cosas. If we're not careful, Si no tenemos we get cuidado, used to flowing with the course of things. podemos simplemente fluir con la We corriente. learn how to expend as little effort as we can. Aprendemos a poner menos fuerza que podamos. Because we've learned that to fight the course of things costs too much. ¿Por qué? Porque aprendimos que el pelear en contra la corriente cuesta mucho. That we're not careful, Que si no tenemos cuidado, we go under. nos vamos para We go abajo. under financially. Nos vamos para We abajo go under with the numbers financieramente. in our church. La población de la iglesia se va para abajo. You can exhaust Te yourself puedes cansar, fighting against the current of this pelear en world. contra de la corriente de este mundo. You can reach an early grave, Puedes llegar a una tumba muy tempranamente, worrying about things you can't change. preocupándote por cosas que no puedes So we cambiar. learn phrases Así es que aprendimos, like such is life. nos aprendemos Live with it. nos aprendemos cosas Deal with como frases como así es la vida, aprende a vivir así, vive así de esa manera. That's just the way it is. Así es como son las cosas. Hannah could have left this just the way it was. Ana pudo haber dejado estas cosas tal y como estaban. Hannah could have just said, such is life. Ana pudo haber dicho, así es la vida. She could have wept bitterly, Pudo haber llorado Even- amargamente, even prayed, aún orar, but still walked away from that y altar, aún así irse de ese altar, feeling that this is just the way it's going to be. sintiéndose, diciendo, así es como va a ser. And that is probably exactly how it would have gone. Y eso es posiblemente exactamente como hubiera sucedido. She would have lived her life as a woman with no children. Hubiera vivido su vida como una mujer sin ningún hijo. She would have heard the constant railing of her adversary. Hubiera escuchado el ruido constante de sus adversarios. She would have remained defeated, Hubiera permanecido vencida, downtrodden, and rejected. pisoteada y rechazada. What is more, ¿Qué más? is Israel would have received no Samuel.
Israel nunca hubiera recibido a Samuel. The light would have stayed out in the temple. La luz hubiera permanecido fuera del templo. There would have remained such an impoverished spiritual condition. La condición espiritual hubiera permanecido en Israel. There would still be no open vision. No hubiera una visión abierta. Corruption would have continued in the house La of God. corrupción hubiera seguido en la casa de Dios. And Israel would have eventually been destroyed by her enemies. E Israel eventualmente hubiera sido destruida por sus enemigos. The course of things La corriente de las cosas had to be changed. tuvieron que ser cambiadas. It had to be engaged. Se tuvieron que ser confrontadas. Saint of God, there are times Hijos de Dios, hay tiempos when the course of things cuando la corriente de las cosas is on the wrong course. van en la dirección equivocada. This is different Esto es diferente. than the times when God just says no. Esto es diferente de que cuando Dios dice no, Or God says trust me. o Dios dice confía en mí, Or God says my grace is sufficient o for Dios thee. dice mi gracia es suficiente para In ti. those times God has En spoken. esos tiempos Dios habla. We've gotten our answer from Him. Hemos recibido la respuesta de Dios en esos tiempos. But I'm talking about the times Pero yo te estoy hablando when the course of things de que cuando la corriente is de las on the wrong cosas course. van al lugar equivocado. Where we stand up and say to ourselves, Cuando nos levantamos y nos decimos a nosotros I mismos, don't like where this river's going. decimos, a mí no me gusta dónde va a este río. And more than that, Y más que eso, we know God doesn't either. sabemos que a Dios no le gusta esa corriente. Friend, there are bad things that happen. Hay cosas malas que suceden And it's still on God's course. y aún están en la corriente de Dios. Paul and Silas were in prison, Pablo y Silas estuvieron en prisión, but they were in the will of pero God. estaban en la voluntad de Dios. Peter and John were threatened Pedro y Juan fueron amenazados not to preach in Jesus' name, de no predicar en el nombre de Jesús, but things were still on course pero with las God. cosas estaban en la corriente de Dios. Ananias and Sapphira Ananías y Zafiras, were struck dead in the front aisle of that church, ellos fueron azotaron muertos enfrente de la iglesia, but things were still on course with y las God. cosas seguían a la corriente de Dios. No, what I'm talking about De lo que yo te estoy hablando is when you stand up like Hannah did, es de cuando tú te paras como Ana lo hizo and you y realize tú te das cuenta that the course of de things que la corriente como va isn't on God's course no anymore. está de acuerdo a la corriente de Dios. When moms and dads Cuando los padres stand up in their homes se paran en sus casas and say, this house is out of order. y dicen, sabes que esta casa está fuera de orden. If the course of things is allowed to continue, Y si la corriente de esas cosas continúan, my family's going to mi backslide. familia se va a alejar de Dios. I had a very dear friend. Tuve un amigo cercano, His family was on such a course. su familia estaba en esa corriente I talked to him. y hablé con él I wept with him. y lloré con él I pointed out everything I knew to point out. y le apunté sobre todo lo que yo sabía decirle. But his policy about such things Pero cierta cosa de eso was to put his head in the sand. era de lo que él le gustaba hacer era poner su cabeza en la arena. He knew how things were going, Él sabía cómo estaban las cosas, but he lacked the power to stand pero up. le faltaba el poder para levantarse. To this day, I don't know if his family's still saved. Hasta este día no sé si su familia es salva o no. I thank God several times Le doy gracias a Dios varias that veces in my life, que en mi vida, growing up, creciendo, my father mi And my padre mother y mi madre, would engage the course of things ellos in se my ponían life. en contra de la corriente de mi vida. Many were the times Muchas fueron las veces that I would come into my home que yo llegaba a mi casa as a teenager, como un joven and God would set me down y Dios me sentaba using my dad. usando a mi padre. And my dad would say, Y mi padre me decía, son, hijo, I had a dream about you last night. tuve un sueño acerca de ti anoche. God's been dealing with me Dios ha tratado conmigo about the way you're walking. y acerca de la manera en que You estás need to make a caminando. change. Necesitas hacer un cambio. I thank God for a father Le doy gracias a Dios por un that padre engaged the course of que se things. puso en contra de la corriente. Because if I had just flowed along Porque that si yo river, hubiera fluido en ese río, I wouldn't be here no today. estuviera aquí hoy. I'd be in hell. Estuviera en el infierno. Thank God Gracias a for Dios men and women of por God hombres y mujeres de Dios that will stand up que and se say, paran y dicen,
I'm going to engage the course Voy of a things. ponerme en contra de la corriente. That's the heart of mission. Ese es el corazón de las That's the misiones. heart of reaching out. Ese es el corazón de alcanzar. It's not a program. No es un programa. It's not a giving program. No es un programa de dar nada It's not a más. job. No es un trabajo. It's standing up in the river. Es pararse en el río It's engaging the current. y es ponerse en contra de la And corriente it's saying, y decir, I'm not going to allow this course no anymore. voy a permitir esta corriente más. I walked into that feeding center yesterday. Entré a ese desayunador ayer I listened to those children y worshiping escuchaba a God. los niños alabar a Dios. Many times I've heard those Muchas sounds. veces he escuchado esos sonidos. We've ministered to children. Cuando ministramos a los niños, I drive a bus personally. yo manejo un camión personalmente. Every Tuesday night. Cada martes por la noche. Sometimes that gets old. En veces eso aburre. The noise gets loud. El ruido se levanta de los niños. Kids don't say God bless you, Los Pastor. niños no te dicen Dios te bendiga, pastor. They call you a name or something. Te dicen tu nombre. They put gum in your hair. Te ponen chicle en el pelo. I mean, you know, we think church kids Pensamos que los niños de la iglesia supposed to act a certain way. deben de actuar en cierta manera. Well, that may be true, Tal vez eso sea cierto, but the kids we reach don't act that way. pero los niños que nosotros alcanzamos no actúan They de esa liable to say manera. things make you blush. Hay veces que te dicen cosas que te hacen calentarte. Well, we go out every Tuesday. Y salimos cada martes We round up those kids. y levantamos a los niños. Get that bus as full as we can get it. Llenamos a ese camión lo más que podemos. If we're driving through a neighborhood and Y see children, Cuando manejamos por un barrio, una vecindad y vemos a niños, we need to get back here and invite them to come. decimos, tenemos que regresar e invitarlos a venir. But I felt the devil Pero yo sentía al diablo try to make that into a job. tratando de convertir ese ministerio en un trabajo. Try to make it into just something we do. Tratarlo de convertir en algo que simplemente hacemos. Every Tuesday night, Cada martes por la tarde, drive the bus, manejar el camión, haul the kids in, traernos a los niños put up with all the stuff. y enfrentar todas las travesuras. But one Tuesday night, Pero un martes por la noche I was teaching my class, estaba enseñándole a mi clase and I felt the devil walk in that y room. sentí a Satanás entrar al cuarto. I felt his presence Sentí there. su presencia ahí, Such hatred for those children. con tanto odio por los niños, Such anger for those tanto children. enojo por esos niños. I began to rebuke him. Y empecé a I reprenderlo, began to bind him. empecé a atarlo. And I said, Father, help us in this Y class. dije, Padre, ayúdanos en esta clase. And I felt the love of God. Y empecé a sentir el amor de Walk Dios into that room. que entró a ese cuarto, Wrap those children que up. abrazó a esos I niños. said, devil, you Y can't le have dije, them. Satanás, no son tuyos. You may hate them. Tal vez los odies, You may want to destroy tal vez them. los quieras destruir, But you can't have pero them. no son tuyos. Because as powerful as his hatred Porque is, igual como es poderoso tu the love odio, of God is greater. el amor de Dios es más grande. It's not a job. No es un trabajo, It's not a program. no es un programa, It's standing in a river. es pararse en un río It's engaging the y course es of estar en things. contra de la corriente. Every time they come into that Cada feeding vez que ellos center, entran a ese desayunador, every time they lift that cada spoon vez to their que mouth, ellos levantan esa cuchara a su boca, you've stood in a river. tú te estás parando en un Bless río God. en contra de la corriente. You've said no Has dicho no, to the course of things. no a la corriente del They'll mundo. never forget what Nunca you se did. van a olvidar lo que tú has God hecho. help us in this Dios hour nos ayude en esta hora to move from de programs movernos de programas, and jobs of de religion salir de trabajos religiosos and duties as pastors y tratar de hacer simplemente a responsabilidades de pastores. and recognize Mejor reconocer that around us que alrededor de nosotros around our churches y alrededor de nuestras iglesias is a course hay una corriente of this world, de este a mundo, course of hell. una corriente al infierno. And if we don't engage that Y si no nos ponemos en contra de esa corriente, we'll find ourselves further down that river nos vamos a encontrar más lejos y lejos en ese río than we ever thought we could get. que podamos pensar que podamos estar. James talks about En Santiago nos habla the way that we pray. acerca de la manera en que oramos. He said, let him ask in faith, Dice que pida con fe, nothing wavering. sin dudar, For he that wavereth porque aquel que duda is like a wave of the sea es como driven las olas del mar
with the wind and tossed. que se deja llevar por el viento. I come from the land of mountains. Yo vengo de una tierra de montañas. Don't know much about the ocean, No sé mucho del mar, but I've seen a few documentaries pero he visto varios documentales about how that ocean can just toss you around. de cómo ese mar te puede aventar de un lado para How otro, those waves can just move cómo you esas around. olas te pueden mover de un lugar para otro. And you're subject to the course of the waves. Y entonces tú eres sujeto a la corriente de las olas. Paul spoke this way in Ephesians. Pablo habló de esta manera en Efesios. He said, "You hath he quickened. Go ahead, brother, finish. You hath he quickened who were dead in trespasses and sins." Ephesians 2:1. Dice Efesios 2:1 dice que Él nos ha dado vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Read verse 2. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. You notice in that verse 2, Si usted se da cuenta en el versículo 2, he refers to the course of habla this world. de la corriente de este mundo. There is a course of this world. Hay una corriente en este mundo. There is a course of hell. Hay una corriente del infierno. Have you ever noticed ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta that to walk in the Spirit, de que caminar en el espíritu you got to fight, tienes que pelear, but to walk in the flesh, pero caminar en la carne, all you got to do todo lo que tienes que hacer, is nothing. nada. Just stay out of church. Simplemente salte de la Just iglesia, neglect that prayer life. rechaza esa vida de Just oración, neglect God's word. rechaza la palabra de Dios. It's just like them weeds on the edge of your garden. Es como esas raíces All around that garden are those alrededor de tu weeds. jardín. Hay muchas raíces, hierbas. And inside is tilled soil. Y en medio hay buena tierra. You got your plants rowed up really nice. Tienes tus plantas bien organizaditas, Tomatoes here and peppers here. tomates aquí, chiles acá, But there's weeds around the edge. pero hay hierbas alrededor. And they're saying to you every Y day, te están diciendo esas hierbas cada día. all you've got to do Todo lo que tienes que hacer is neglect this garden, es a rechazar este jardín. and I'll take it back. Y yo me voy a poseer The de él. best thing those weeds Lo can hope lo mejor que esas hierbas pueden esperar for is that you and I do nothing. es de que tú y yo hagamos nada. Such is the nature of the flesh. Igual es la naturaleza de la carne. There's a course of that flesh. Hay una corriente de la That if carne it be not crucified, que si no se crucifica, it will take us down a road. va a llevarnos a un lugar, There is a course of this a un world. camino. Hay una corriente de este mundo. There is a course of hell. Hay una corriente del That infierno it be not engaged, que si no nos ponemos en it contra, will take us down that nos va a road. llevar para ese camino. James spoke about the way we ask and pray. Santiago hablaba de la forma en que pedimos cuando oramos. He spoke about wavering in faith. Hablaba de dudar en fe. That's not just talking about wavering in our faith, Eso no habla simplemente de dudar en nuestra fe, that God can do anything. de que Dios puede hacer cualquier cosa. Most of us would readily agree God can do anything. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que Dios puede hacer cualquier cosa. It's not even talking about wavering in our faith. No está hablando de dudar en nuestra fe, God can heal our sickness de or que meet our Dios puede needs. sanar nuestras enfermedades o suplir nuestras necesidades. But when we come to these prayer Pero meetings, cuando llegamos a estas juntas de oración, when we pray for one another, cuando oramos el uno por el otro, when we pray for a lost cuando world, oramos por un mundo perdido, we find that God is looking for nos something damos cuenta de que Dios está buscando algo. more than the right verbal formula, Más de la fórmula verbal, more than just laying hands on one más another. de simplemente poner manos el uno sobre el otro. God heard every prayer you prayed in this Dios ha prayer meeting. escuchado toda oración que hemos hecho. God's heard your weeping. Dios escuchó tu clamor. He's watched you cry. Dios quiere que tú He clames. knows the burden of your heart. Te ha visto clamar y conoce la carga de tu But He's corazón. looking for something more. Pero Él está buscando algo más. He's looking for us moving from verse 10 Él, to verse Él 11. busca que nos movamos del versículo 10 al versículo 11. That need in our life Esa necesidad de nuestra vida might well be causing us posiblemente nos puede estar causando bitterness of soul and great una desperation. amargura de corazón, de alma. Something brought us here in this Algo meeting. nos trajo a esta reunión. Something in us said, Algo dentro de nosotros dijo, there's got to be more. tiene que haber más. I've
I've got good news for you. Tengo buenas noticias We're para eating ti. at the king's table. Estamos comiendo de la mesa del And rey there's always more. y siempre hay más. However much you've eaten, No importa lo que has comido, there's more to eat, siempre hay más que more to comer, receive, más que recibir, more to do, más que hacer, more to reach. más que Hallelujah. alcanzar. Aleluya. Glory to God. Gloria sea al Hannah Señor. wept and prayed out of the Ana, bitterness of her soul. Ana clamó de la amargura de su alma, But not until she vowed pero that fue vow hasta que ella hizo ese voto that things began to que change. las cosas empezaron a cambiar. She said, Lord of hosts, Ella dijo, Jehová de los ejércitos, if you'll look on my si affliction tú te fijas en mi aflicción and remember me y te recuerdas de mí and forget me not, y no te olvidas de mí, but will give to your handmaid pero le das a tu sierva a man-child, un hijo, then I will. entonces yo. That's everything to this prayer. Eso es todo lo de esta oración. Then I will. Entonces yo I'll give him unto the Lord lo dedicaré a all the Jehová days of his life, todos los días de su and vida no razor y no pasará shall come upon his head. navaja sobre su cabeza. Here is where we so often do what we so often do in our praying, Esto es lo que hacemos muchas veces en nuestra oración. both for ourselves and one another. Oramos el uno por el otro. We pray, Oramos, but we won't fight the current. pero no peleamos la We corriente. cry and weep, Clamamos en amargura, but we won't fight the course pero of no, things. pero no peleamos la corriente de las cosas. We're greatly distressed about the Estamos situation, muy deprimidos acerca de la situación, even under bitterness of soul. aún hasta la amargura del alma. But God's looking for something more, Pero Dios busca algo más, something in you algo dentro and de ti me y en mí that chooses que to elige ponerse de and pie fight y and pelear engage the course of things. y venir en contra de la corriente We've de las learned how to cosas. pray, Aprendemos a orar but go with the flow. para irnos con la We've corriente. learned how to come to church. Aprendimos a venir a la iglesia And still go with the y aún flow. así seguir en la We've corriente. learned how to preach. Aprendimos a predicar And still go with the y flow. aún seguir con la Learn how to corriente. do our duties as Aprendimos a preachers. hacer nuestros trabajos como predicadores And still go with the y aún flow. seguir en la corriente. As pastors, Como pastores we can do all of the things we're called on podemos to do. hacer todas las cosas que se nos llama a hacer. Fill our busy schedules. Llenar nuestras agendas And still be moved along y aún así ser movidos by the course of things. por la corriente de las cosas. But when we're not healed, Aún así cuando no somos sanados, llenados y libertados, many come to believe God's not listening. muchos vienen a creer que Dios no está escuchando, God didn't do what He said He que would Dios do. no hizo lo que dijo que iba a hacer. I've listened all over America He at escuchado en toda América gente people blaming God que le echan la culpa a Dios because God didn't do what He said He would porque do. Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer. But God was looking for something. Pero Dios estaba buscando a alguien. Many come to believe Muchos vienen a creer. failure must be the will of God. ¿Sabes qué? La derrota debe de ser la voluntad de This Dios. loss must be the will of God. Esta pérdida debe de ser la voluntad de Dios. But God's not that vague. Pero Dios no es así de He has vano. an answer. Él tiene una And we respuesta must hear it. y tenemos que escucharla. He's fully able Él está suficientemente, to answer our prayer. Él tiene la habilidad para contestar nuestra oración. Jesus said, if you abide in me Jesús dijo, si tú permaneces en mí and my words abide in y you, mis palabras permanecen en you ti, shall ask what you will, pedirás lo que tú quieras and it shall be done. y se hará. He said again, Él dijo también, if two of you shall agree on si dos earth se ponen de acuerdo en la tierra as touching anything that they sobre shall ask, cualquier cosa que pidan, it shall be done for them dijo, se hará por ellos. of my Father which is in heaven. Mi Padre les contestará en los He's cielos. talking about prayer Él está hablando de la oración that makes a change, que hace un cambio, that has effect. una oración que tiene efecto, The effectual, fervent prayer el efecto de una oración of a ferviente. righteous person La oración ferviente avails much. de una persona justa puede mucho. These verses and many more Estos versículos y muchos más about a prayer answering God acerca de un Dios que contesta la oración are completely available son to you and I. completamente disponibles para usted y para mí. But God is looking for Pero something Dios in está us. buscando algo dentro de nosotros. He's looking for more out of our churches Está than a buscando program. más de nuestras iglesias. I hold nothing against programs. Yo no estoy en contra de programas. I have many of them. Tengo muchos de ellos. But I've learned a long time ago. Pero aprendí mucho tiempo atrás.
like Brother Dean said, Así como dijo el hermano Dean, you can organize life right out of the church. puedes organizar la vida fuera de la iglesia. Organization's good, La organización es and buena it's necessary. y es necesaria, The life of God pero is la the vida first. de Dios es lo principal. The anointing is La first, unción es primero. because it's Him ¿Por qué? Porque es Él that gives us power el que nos da el poder to do more than action, para hacer más que las but to acciones. stand in that current, Pero y el pararse en esa corriente, up in those rivers back home. en esos ríos allá en mi hogar, You can float down those rivers, puedes flotar en esos ríos. but if you're not careful, Pero si no tienes cuidado, there'll be a big old boulder va a haber una roca así de grandota right in the middle of that water. en medio de esa agua. And you can be moving along. Y tú te puedes irte flotando, You moviendo, don't even know how fast ni you're te going. das cuenta lo recio que vas. But when you look up and see that Pero boulder, cuando ves tú esa piedra, you better move over, más vale que te muevas, because you're going to hit it. porque te vas a pegar en And contra it de ain't ella. going nowhere. Y esa roca no se va a mover. Jesus Jesús is the rock es la roca that cannot be moved. que no se puede mover. And the course of this world, Y la corriente de este and the mundo, course of our nation, y la corriente de nuestras naciones, and the course of the religious community y la corriente de nuestra comunidad can go religiosa along at any current. puede irse en cualquier corriente. But Jesus is not moved. Pero Jesucristo no se mueve. Anchor in Jesus. Ánclate en Jesús. Plant your feet on Pon Christ. tus pies en Cristo. Let the life of that Deja rock que be la in vida you de and in esa your roca esté en churches. tu iglesia, en ti. And you'll find Y tú te vas a dar cuenta that the course of this world que la corriente de este mundo can be resisted. puede ser resistida, It can be engaged. puede ser confrontada. In the military, En la militar they have a term that they use. usan un término ahí en los soldados It simply says this. que simplemente dice esto. We have engaged the enemy. Hemos confrontado al enemigo. If you listen to their radio chatter, Si tú escuchas sus radios, cómo se platican ellos en los radios, as they begin to fight the fight, mientras ellos empiezan a pelear, they make that statement. hacen dicen esto: We've engaged the target. hemos confrontado el blanco, We've engaged the enemy. hemos confrontado al enemigo. We have to engage the enemy. Tenemos que confrontar al If we're going to enemigo. change the course of Si vamos a things, cambiar la corriente de las cosas, we have to engage in tenemos que prayer. confrontarlo en oración. We have to engage in faith. Tenemos que confrontarlo en fe. That word Esa palabra means committed to entirely. quiere decir plenamente entregado a. Whatever it takes. No importa lo que se requiera. Hannah said, Ana dijo: if you'll give me a child, si tú me das un hijo, I give him back to you. te lo regreso a ti. She's seeking God Ella está buscando a Dios for one child. por un hijo. And then says, Y después dice: I'll take this one child voy a tomar este hijo and give him back to y you. te lo voy a regresar. We're talking about more than a baby dedication Estamos service. hablando más que una dedicación de un niño. She brought that boy Ella trajo a este niño to the house of God de regreso a la casa de Dios and gave him to Eli. y se lo dio a Elí. Not a razor touched his head. Ninguna navaja tocó su cabello. And out of that vow Y de esa promesa and out of that y commitment de esa entrega came a light to God's people. vino una luz al pueblo de Dios. Samuel would establish Samuel hubiera establecido, the office of a prophet in Israel. estableció un oficio de profeta en Israel. Samuel would lead the nation in revival. Samuel dirigió a la nación en avivamiento. Samuel would be the one Samuel iba a ser aquel who would anoint the young King David, que iba a ungir al joven David, al rey David, a man after God's own un heart, hombre tras el corazón de Dios, a man un hombre who's through his line de cual a través de su línea came the Son of God. vino el Hijo de Dios. Think of all that was changed Piensa en todo lo que cambió, because one woman porque una mujer engaged the course of things se puso en contra de la corriente de las and came cosas through victorious. y vino victoriosa. That's the heart of mission. Es el corazón de las misiones, That's the heart of reaching out. es el corazón de alcanzar. It's not done casually. No se hace casualmente, It's not done as an aside. no se ha- can you repeat that again? It's not done as an aside. No se hace como algo de un lado nada más, It's done fully committed. se hace plenamente entregado And God can reach a world y Dios puede alcanzar un mundo through ordinary folks a like you and me. través de gente ordinaria como usted y como yo. God bless you. Dios le bendiga.